Pasan 3 minutos de las 9 de la mañana, es momento de darle la bienvenida al ministro de Ambiente, Robert Bouvier. Hay varios temas para conversar, uno de ellos es la interpelación por el proyecto Arasatí, que tuvo lugar el pasado jueves, una extensa interpelación, pero también hablaremos de la crisis hídrica y otros temas. Bienvenido, Bouvier, ¿cómo anda? Muy bien, un gusto. Muchas gracias por Después de 16 horas de dialogar, de responder, ¿con qué debería quedarse la gente a propósito del proyecto Arasatí, ministro? Bueno, debería quedarse con las dos campanas, ¿no? Pienso que estas instancias, lo bueno que tiene es eso, es el gobierno defendiendo su proyecto y la oposición, que en este caso no está de acuerdo, manifestando su posición. Y bueno, y eso es el juego, me parece. Me parece que más allá de que tengamos argumentos y queramos convencer a la otra persona de que lo nuestro es lo mejor, ¿tá? Pienso que el hecho de tener las dos campanas es lo bueno que hace estas instancias, de que bueno, después el ciudadano puede decidir, de acuerdo a lo que manifestamos cada posición, que es lo más conveniente o con lo que él considera que está bien, ¿no? ¿Este es el mejor proyecto para el país, para su situación hídrica, para en la relación costo-beneficio que va a tener? Sí, sin lugar a dudas. En este momento, en estas circunstancias, es el mejor proyecto que puede tener el país. ¿Y por qué? Porque indudablemente todos sabemos que tenemos restricciones económicas, ¿no? Hay restricciones macroeconómicas sobre todo, ¿no? En el cual es muy difícil tener otro tipo de financiamiento. También desde el punto de vista técnico, ¿tá? Es el proyecto que da solución a que haya distintas fuentes de abastecimiento, ¿tá? Que haya otra planta potabilizadora. Me parece que esa es la base de este proyecto, ¿no? El tema de tener un respaldo, de tener otra alternativa y después de paso de buscar la solución hasta el 2045, como decimos nosotros. ¿Por qué? Porque el consumo va a seguir aumentando y si nosotros no tenemos otra planta que nos dé posibilidades de aumentar, de ofrecer más agua, ¿tá? Indudablemente vamos a tener entre unos años ese problema, ¿no? Ministro, pero usted dice que son dos posturas, que el ciudadano en base a la de cada uno puede pensar por sí mismo cuál es la solución o si es o no la solución. Pero le corresponde al ciudadano cuando también hay tanta diferencia en cuanto a, por ejemplo, las opciones técnicas, cuando también hay una postura del sindicato, cuando una decisión tan importante como lo ha demostrado además esta deficiencia hídrica que sufrimos y que nos costó tanto a todos como ciudadanía, puede llegar a ese extremo. Se habló de justamente tantas posturas, que es medio complejo también para el ciudadano poder pensar si sí o si no por sí mismo. No, sin duda duda, por supuesto, pero en definitiva es eso, es en un ámbito parlamentario explicar las dos posiciones, ¿tá? Pero en definitiva, ¿quién lauda esto? Pero saliendo del ámbito parlamentario, al ciudadano de a pie le queda lo que se decide. ¿Y qué se le puede decir cuando las posturas son tan dispares? Al ciudadano de a pie le queda lo que se decide, por supuesto, pero también le queda la otra postura, ¿tá? De quizás está afiliado a una posición en contra y bueno, ve argumentos también que pueden servir para que cambie su posición, lo convenzan o no, ¿tá? Pero sí para tomarse una posición. Yo pienso que está bueno el hecho de que el ciudadano tenga esas dos visiones, ¿tá? Que las puede tener en otro ámbito también, pero sí en el ámbito parlamentario me parece que hace es eso. Hoy por hoy tenemos las redes, tenemos un montón de redes, se pasan en YouTube y demás, las sesiones de la Cámara y cosas más, se puede tener la posición que tiene cada legislador, que tiene cada... Me parece que está bueno eso, que en definitiva es el ciudadano el que tiene que absorber y ver que si el gobierno está actuando de la manera que prometió y si está cumpliendo con lo que está diciendo, ¿no? Pero insisto, por fuera del ámbito parlamentario, como una solución a largo plazo, a 45 años, después de lo que nos pasó, que haya posiciones tan dispares, que técnicamente haya tenido tantos cuestionamientos, que financieramente también, ¿qué se puede pensar? ¿Qué se le puede decir a la persona que ve la importancia de tomar una decisión así y más después de lo que nos pasó? Por eso nosotros manifestamos nuestros argumentos, estamos convencidos que es el mejor proyecto. O sea, el hecho de manifestar de que al 2045 vamos a tener un problema de abastecimiento de agua si sigue el crecimiento de consumo y que la opción que teníamos, que era Casupá, eso no lo soluciona, porque lo que soluciona Casupá es la disponibilidad de agua. Pero no estaba previsto un aumento de la planta de aguas corrientes para procesar más agua. O sea, hoy
Hoy Aguas Corrientes procesa 700.000 metros cúbicos. Se supone que en el 2045 vamos a estar arriba de los 800.000 metros cúbicos. Necesitamos aumentar la oferta de agua. Y la oferta de agua la vamos a aumentar si hacemos esta planta y tenemos una nueva planta potabilizadora. Si no, tendríamos que hacer el proyecto Casupá y seguir haciendo inversiones en planta potabilizadora, en líneas de aducción y demás para poder llegar a conformar ese consumo. Pero esa es una de las partes. La otra parte es el hecho de evitar riesgos, ¿no? El riesgo de tener una sola cuenca, de tener una sola planta y demás, ya lo hemos visto, hay consultoras internacionales que así lo han expresado, que indudablemente es un riesgo muy importante que tenemos que tratar de mitigar. Y con una segunda planta, indudablemente mitigamos ese riesgo que es muy importante, ¿no? Ha pasado varios eventos que han hecho que realmente sea preocupante. El hecho, hace unos años se inundó la planta Aguas Corrientes. Hace poco salió de funcionamiento porque hubo un corte de energía y no hay ninguna línea de respaldo. O sea, hay varios sucesos que hacen ver que indudablemente tenemos que tomar medidas y sacar y tener otra alternativa por las dudas que pase algo. Ojalá no pase nunca nada, pero puede pasar. Ministro, desde la oposición se señala que este proyecto al Estado le va a salir carísimo en esta asociación con privados, esta fórmula que se ha encontrado. Si encarara el Estado solamente la inversión, ¿sería más económico o más sustentable económicamente para el país? Sí, obviamente, si pudiera endeudarse el ente, sería más barato, sin lugar a duda, pero estamos hablando de la situación que tiene el país. El hecho es que el tener financiamiento por parte de OCE, indudablemente, repercute en la deuda pública. Eso repercute en la macroeconomía. Entonces, el instrumento que entendió el gobierno necesario, y que a su vez es un instrumento que se usó en el periodo anterior también, por las mismas causas, es el adecuado. O sea, tenemos que ir por la iniciativa privada, indudablemente es un poco más caro, pero también tenemos que evaluar el riesgo que asume el privado y cómo evaluamos nosotros desde el punto de vista de OCE. Hoy por hoy el privado arriesga en cuanto a financiamiento, arriesga sobre todo en cuanto a mantenimiento. El gran déficit que ha tenido OCE en los últimos años es el tema mantenimiento. De hecho, ustedes pueden ver cuando se habla de las pérdidas de agua y cosas más, tenemos problemas de mantenimiento. El hecho de esta solución garantiza por 17 años y medio el mantenimiento de la planta. O sea, no solo la construcción, sino también el mantenimiento. Y eso es un costo muy importante. Pero a su vez, estamos dentro de lo que se ha manejado en los últimos tiempos con estos instrumentos financieros. Ustedes saben que en el periodo anterior se hicieron inversiones por alrededor de 2.000 millones de dólares, más o menos, con este tipo de instrumentos y parecidos, no el mismo, pero muy parecidos, con financiamiento privado. Y se van a pagar más de 6.000 millones de dólares. Tiene un ratio de un 3,70, algo así. Este proyecto, nosotros decimos, tiene un ratio de 2,75. O sea, es más barato de lo que de esa financiación que se consiguió en los periodos anteriores con más o menos los mismos instrumentos. Quiere decir que estamos dentro del rango, no es que esto es una excepcionalidad en cuanto al volumen de lo que cuesta la obra. Sí, pero más allá del rango estamos hablando del costo en otro sentido, porque se llega a hablar incluso de la inconstitucionalidad por el tema de la propiedad de la planta, por el tema justamente de que el privado pasaría a tener derechos sobre algunos aspectos que incluso fueron motivo de plebiscito. ¿Cómo es bien ese tema? El tema es, se dice que es inconstitucional porque hay áreas que van a ser manejadas por privados. En la interpelación me parece que quedó bien claro que hoy por hoy hay un montón de áreas de OCE que están manejadas por privados. Y áreas sustanciales, como por ejemplo la cobranza. La cobranza de OCE, ¿quién la hace? Los privados. El toma consumo, ¿quién lo hace? Los privados. Y en este caso se garantizó la operación del sistema a OCE. Lo que hace el privado es la toma del agua, el polder, construir, mantener, pero la operación es de OCE. Así que para nosotros no hay inconstitucionalidad en ese aspecto. Por lo tanto, y quedó bien claro en la interpelación, un fundamento jurídico muy fuerte de parte de la Gerencia General de OCE, que me parece que en ese aspecto no les asiste razón y me parece que ahí no vamos a tener inconveniente porque tampoco se ha planteado a nivel judicial un reclamo que haga que tengamos una opinión contraria. Ministro, ambientalmente, ¿cómo se está avanzando? Ya está adjudicada el consorcio que va a construir.
¿Qué pasos siguen y sobre todo en su palo, en la cuestión ambiental? ¿Qué trabajo queda por delante? Muchísimo trabajo queda por delante. Lo que se hizo ahora es la autorización de localización. Ahí tenemos un tema de que son donde se depositan los lodos que genera la planta. Hay 2 padrones establecidos en el proyecto. Bueno, se dio viabilidad de localización a los 2 padrones, quiere decir que los 2 padrones son adecuados para eso. Y se clasificó el proyecto en C. ¿Qué quiere decir eso? C es, digamos, la etapa, tenemos A, B y C. La etapa C es la más rigurosa, digamos, ¿no? Va a necesitar una audiencia pública, va a necesitar una autorización ambiental, o sea, me parece que el hecho de clasificarlo en C, que aparte ya vino clasificado desde el proyecto que presenta la empresa, ¿no? Como C. Eso va a dar garantías a todos de que va a haber un seguimiento estricto, de que vamos a estar arriba del proyecto, que vamos a estar discutiendo muchos aspectos, porque tenemos aspectos importantes, como es el paso del caño por los humedales, como es el cruce del río Santa Lucía y demás, que bueno, vamos a analizar ese aspecto para tratar de que cree los impactos, o sea, de mitigar los impactos que obviamente toda obra tiene, ¿no? Todavía el proyecto cerrado no está, se adjudica, pero todavía no está el proyecto. ¿Cómo son los pasos? Bueno, primero viene la adjudicación, ahora va el Tribunal de Cuentas, después se firma el contrato y después se presenta el proyecto ejecutivo, que es realmente el proyecto donde nosotros vamos a trabajar. Y se pide la autorización ambiental previa. Entonces ahí vamos a empezar a trabajar, ¿tá?, en forma ya más rigurosa y más sabiendo con certezas cómo va a ser el proyecto. ¿Y por qué esa localización es la más adecuada cuando hay, por ejemplo, informes de Facultad de Ciencias de presencia todo el año de cianobacterias, el tema de la salinidad que se ha dicho que, bueno, está el polder para guardar agua dulce cuando sean pocos días, pero ese promedio calculado no coincide con lo que vivimos en esta temporada con el déficit hídrico y la cantidad de días con salinidad, ¿no? Perdón, ahí tenemos, el gran problema que tenemos ahí es la salinidad, digamos, ¿no? Está. Entonces, de acuerdo a los promedios que hubo estadísticas de muchísimos años, el fenómeno de superar los 70 y pico de días de salinidad, que tienen que ser continuos aparte, está en un orden de 80 a 100 años, ¿no? O sea, uno cuando hace una obra obviamente se basa en estadísticas. Ese evento que hubo de salinidad importante, no fue ahora, fue el otro año, no fue ahora en el déficit hídrico importante, fue en el año anterior. Pero más allá de eso, me parece que es válido el hecho de tomarlo en cuenta y se tomó en cuenta. Y por eso se hace un polder, para cuando hay salinidad, cuando la toma encuentra agua con mayor salinidad a la que corresponde, ahí se recurre al polder, que es una reserva de agua de 15 hectómetros cúbicos de reserva, que indudablemente está calculado más o menos para 86 días, pero se puso en el contrato 71 días. O sea, me parece que eso es una alternativa importante y un resguardo importante ante estos eventos. ¿Eso rige igual para el río, para el río de la Plata, digamos? Porque también al ser otra fuente, ¿esos parámetros son los mismos? ¿Es la misma posibilidad de salinidad? En la altura que estamos de Arasatí, esos son los parámetros que tomamos en cuenta de acuerdo al nivel de salinidad histórico que ha tenido Arasatí. Obviamente, si nosotros hubiéramos tomado en Colonia, con Juan Lacase, iba a ser nula, porque estamos hablando de una obra de un porte muy superior y con un costo mucho más elevado. Este es el término medio adecuado que hace viable este proyecto. Oye, cuando se habla de lo que es el suministro de agua potable, son 3 grandes fuentes. El tema, bueno, se habló de Casupá, que va a seguir adelante, bueno, esta nueva planta, pero también está la pérdida de agua que usted mencionaba al pasar. Casi la mitad del agua que se eleva se pierde por distintos motivos. Cabe pensar, ¿no parece ser quizá un primer paso el tratar de evitar la pérdida, más allá de después ir pensando en otras opciones? ¿Se va a trabajar al respecto? ¿Cuándo? ¿Cómo? Bien. El tema de las pérdidas, tenemos que ser claros. Las pérdidas no es todo pérdida de agua. Lo que se dice es que hay un 50% de pérdida de control de agua, digamos, ¿no? Ahí tenemos, entre ese 50% tenemos agua no facturada, tenemos agua que se pierde por los caños, y a su vez tenemos conexiones que no están declaradas, ¿no? Ese comprende el 50%. La pérdida real de agua es un 30% más o menos. Pero ¿qué pasa? Pero revertir eso es extremadamente caro. O sea, si ponemos el mismo dinero que estamos poniendo en este proyecto, lo pondríamos en mitigar las pérdidas de agua, de cañería, avanzaríamos muy poquito.
¿tá? El frente sería un 5 o un 7%. ¿tá? Sin embargo, con este proyecto estamos dando un 20% más de agua. ¿tá? Es algo que hay que hacer, sin lugar a duda que hay que hacer, que es algo que hay que encarar, se está encarando. ¿tá? Pero hoy por hoy, con la inmediatez que tenemos, con lo que hemos pasado y demás, el proyecto Arasatí es el más conveniente. Ahora, va a suministrar un 23% alrededor, ¿no?, del agua que precisa zona metropolitana. 20%. ¿Está solucionado con ese porcentaje? Entonces, Sí. o sea, ¿evitamos vivir una crisis como la que vivimos ahora? Bueno, vamos a evitar en parte. ¿tá? ¿Qué pasa? Cuando usted tiene 600.000 metros cúbicos, 700.000 metros cúbicos, pongamos, que es lo máximo que puede hacer aguas corrientes, le damos un 20% más. La fuente principal va a ser Arasatí, porque uno paga por disponibilidad, o sea, siempre va a usar de ahí. ¿tá? Pero después le quedan 200.000 metros cúbicos, ¿tá? para poder gestionar mejor todo el tema aguas corrientes y su cuenca. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que con esto, obviamente, Paso Severino ¿tá? va a estar casi siempre lleno, ¿tá? o sea, vamos a tener mejor reserva de agua. Vamos a tener poder de maniobra en aguas corrientes para hacer las reparaciones que son tan necesarias, por si pasa algo, si sale de servicio alguna línea o demás. O sea, lo que estamos dando es seguridades, ¿tá? pero a su vez estamos poniendo un 20% más que va a hacer que tengamos mucho mejor maniobra en cuanto a las reservas de agua. Entonces es muy difícil que vuelva a pasar la situación que tenemos ahora. Más aparte que tenemos la obra que se hizo en trasvase de San José también, ¿no? Mientras tanto, ¿cómo se va a poder evitar una situación como la que vivimos recientemente? Porque va a demorar unos cuantos años en entrar en funcionamiento Arasatí. Bueno, hoy por hoy estamos tomando las medidas con el trasvase de San José y bueno, se verá si se mantiene o no el dique de Velastiquí y Bullenthal. ¿Debería mantenerse el dique de Velastiquí, por ejemplo? Y señor, es una opción que se está trabajando en cuanto a eso, para evaluar un poco si es necesario. En cuanto a la gran inversión que implica el proyecto Arasatí, ¿eso puede llegar a futuro a volcarse en las tarifas que pagan los uruguayos, en el costo del recibo que llega de la OCE? Bien, con respecto a Arasatí, el otro día dimos en interpelación los números. Este proyecto impacta obviamente en OCE, pero igual seguimos teniendo durante todo el periodo ejercicios con resultados positivos. Y a su vez no va a ser necesario aumentar las tarifas para este proyecto. Y vamos a poder seguir haciendo inversiones del orden de los 70, 80 millones de dólares anuales. Ministro, volviendo un poco al tema de la emergencia hídrica, ahora con el diario del lunes, que ya de alguna manera salimos de eso, ¿hubiera cambiado algo? ¿Se recorrió el mejor camino posible? ¿Hubo las previsiones necesarias? Bueno, como decías tú, en el diario del lunes está bueno que pensemos, ¿no? Y tenemos que hacer autocrítica, me parece que está bueno. Tenemos que tomar enseñanzas de lo que pasó. Una cosa que nosotros estamos trabajando y ya empezamos a trabajar, trajimos expertos de Barcelona, de San Pablo, que han vivido situaciones extremas más importantes que nosotros porque ellos se quedaron sin agua. Nosotros bajamos la calidad del agua, pero nunca nos quedamos sin agua. Ellos se quedaron sin agua, o sea, tienen una experiencia muy fuerte en cuanto a crisis. Y lo que nos aconsejaban es que tuviéramos un protocolo de crisis, ¿no? Un protocolo que acá en Uruguay no estaba instrumentado, que hay que trabajarlo muy bien, que es complicado y demás. Y bueno, estamos con esos consultores empezando a trabajar en un protocolo de crisis que va a ser interinstitucional, porque va a participar otros ministerios y otros organismos, para que, bueno, empezar a trabajar en ese proceso que me parece que tenemos que tener, de qué tenemos que hacer cuando estamos ante tal circunstancia, si eso avanza, qué otra medida tenemos que tomar y demás, para prever un poco esta situación. Y bueno, sí, y quedan muchas enseñanzas, ¿no? Quedan el tema de que, bueno, de capacitación de funcionarios, que hay que seguir capacitando funcionarios para ver... OCE tuvo un comportamiento formidable, ¿tá? O sea, la cabeza que se puso en parte de los ingenieros de OCE en cuanto a ver posibles soluciones fue muy importante. Bueno, pero también... Bueno, pero hubo fuertes críticas a propósito de las previsiones que no tomó OCE, ¿no? Para no llegar a esa situación. Bueno, pero yo no creo que no se hayan tomado tantas previsiones. Era la situación... hay que ponerse en el contexto en cada uno de los momentos, ¿no? Estábamos ante una situación que no se veía hace 100 años. Los pronósticos que teníamos, si bien anunciaban algo, pero sí decían que dentro de un mes, no me acuerdo claramente, cuando decían que en Semana Santa, Semana de Turismo, iba a haber lluvias sí o sí, y no las subieron.
O sea, hubo varios efectos Acá tuvimos a Meteorología y señalaban que hasta finales del invierno, primavera, no iba a haber lluvias contundentes como para revertir la situación, ¿no? Pero tuvimos anuncios parciales que no indicaban que iba a ser tan grave la situación. Pero igual con todo eso se fue avanzando. Se nos critica un poco por la planta de San José, pero si uno analiza en enero y fines de enero, el principio de día de febrero, la planta del río San José estaba sin agua. O sea, apenas hubo un caudal suficiente y se evaluó que ese caudal suficiente se iba a poder mantener, se hizo una obra que sea sustentable el proyecto. Y también se los critica bastante por Arasatí. Están manifestando constantemente de parte del sindicato su contraria a que sea la mejor opción. No, bueno, sin lugar a dudas, eso sí. Pero bueno, eso digamos que no tiene injerencia en lo que estamos hablando recién, que es el déficit hídrico. Sí comparto de que obviamente hay oposición con respecto al proyecto de Arasatí, porque hay un fuerte convencimiento de parte de esta posición de que Casupá es la solución. Porque pero tiene relación con el déficit hídrico, siendo de que sería esta una u otra la solución. No, o sea, tenemos una posición que no anuncia otra alternativa. Acá estamos en Arasatí cuando decimos, bueno, si no es Arasatí, ¿qué es? Casupá. O sea, la otra posición sostiene firmemente que es Casupá. Nosotros decimos, Casupá ahora no. Ahora no. Es complementaria. Hoy tenemos que salir por Arasatí porque tenemos que solucionar problemas como es tener una segunda fuente de abastecimiento y tener una segunda planta. Pero en cuanto a lo financiero, hacerlo con dineros públicos y no con las asociaciones privadas que llaman puede ser una privatización encubierta. No, el hecho de que lo haga la financiación y demás y la obra la haga un privado no es una privatización encubierta, es en cuanto al manejo de determinadas zonas. Ellos están en contra de que la toma de agua la maneje. Y la planta. La planta es la construcción, pero la planta la maneja OCE. ¿Pero de quién es la planta? La planta desde el momento 1 es de OCE. Eso quedó muy claro el otro día. Toda la construcción que se haga desde el momento 1 es de OCE. Le hace privado, pero desde el momento 1 es de OCE. Es propiedad de OCE todo, desde el momento 1. Y ahí había un error, me parece importante, pues se sostuvo durante casi toda la interpelación lo contrario. ¿Tá? Y el contrato, claramente, se me criticó porque leí el contrato. Pero cuando leímos el contrato, pues dejamos un montón de cosas claras. Porque también se nos preguntó, ¿este es el último contrato? Sí, es el último contrato. Y detallamos todo el contrato, que una de las cosas que decía claramente era que desde punto cero están construyendo y ya pasa a propiedad de OCE. ¿Y por qué? Porque está